Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es domingo 9 de noviembre del año 2025 y vamos a reflexionar la lección de escuela sabática que se titula El pacto en primer lugar. Debemos ser realistas y estar conscientes de que el pacto no le beneficiaba en nada a Dios, sino más bien el pacto era una bendición para su pueblo. Al pueblo sí le beneficiaba. Por esa razón el Señor quiso hacer pacto con su pueblo y por eso el cumplimiento del pacto debería tener prioridad. Notemos ahora cómo Dios quiere hacer pacto con su pueblo, con la nueva generación que habría de poseer la tierra prometida. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Y esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hijos, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto, pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después de que hubieron salido de Egipto no estaba circuncidado, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos. Por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel, a los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar. Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos porque no habían sido circuncidados por el camino. Era apremiante, sumamente apremiante prepararse para la conquista, pero lo más apremiante habría de ser hacer pacto con el Señor, porque de él dependía la victoria del pueblo. Siempre lo primero es lo primero. El ámbito espiritual siempre debe ser lo primero. Un servidor como pastor, al llegar al distrito donde ministraríamos, lo primero que veíamos es cómo andaba la espiritualidad de la iglesia. No podemos hacer otra cosa antes de estar seguros que la espiritualidad de la iglesia está bien. De no estar bien, trabajamos al respecto para mejorar la espiritualidad de la iglesia, porque no podemos o no debemos hacer nada hasta que la iglesia esté preparada espiritualmente para testificar, para dar campañas, para llevar adelante las actividades de la iglesia. De otra forma, no habría de haber resultados positivos y sin duda habría anatema en la iglesia. Todavía no hemos aprendido lo importante que es velar por el bienestar espiritual de la iglesia. El pueblo hebreo, la nueva generación, ya acababa de cruzar el río Jordán solo con el poder de Dios, y antes ya habían sido testigos del poder de Dios. Todo eso debería moverlos a hacer un pacto con el Señor. Todo eso debería moverlos a corresponder al pacto del Señor, pues ya habían visto y experimentado todo lo que el Señor había hecho por ellos. Es decir, hacer pacto con el Señor debería ser un acto de gratitud, de reconocer al Señor como el único Dios verdadero y como el único que tiene poder, reconociendo y agradeciendo todo lo que el Señor había hecho por ellos. No debía mediar ningún otro interés o motivo. Imaginen ustedes lo ilógico o poco sabio que habría de parecer Josué al ordenar al pueblo, a los varones, a circuncidarse en pleno apogeo de la conquista, situación que los dejaba vulnerables por lo menos 3 días, pero el Señor lo había mandado y él es el poderoso, el omnisciente, y sin embargo, lo primero tendría que ir primero. Esto era realmente preocuparse por lo primero, por lo espiritual, y reconocer que solo Dios podría darles la victoria. Por eso el Señor Jesús instó a sus seguidores a buscar primero el reino de Dios. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Nosotros actualmente somos absorbidos por lo que urge, por lo que tenemos que ir haciendo para darle salida.
en la iglesia muchas veces nos surge solo cumplir con las actividades para irles dando salida, aunque vayan desprovistas de lo más importante que es la espiritualidad. El hecho es cumplir por cumplir, para que nos pongan la palomita, aunque vaya desprovisto de lo más importante que es lo espiritual. Podemos perder la espiritualidad y sin siquiera darnos cuenta. Por esa razón es de suma importancia velar por nuestra espiritualidad. A corta distancia del Jordán, los hebreos levantaron su primer campamento en Canaán. Allí Josué circuncidó a los hijos de Israel y los hijos de Israel asentaron el campamento en Gilgal y celebraron la Pascua. La suspensión del rito de la circuncisión desde la rebelión ocurrida en Cades había sido para Israel un testimonio constante de que había sido quebrantado su pacto con Dios, del cual la circuncisión era el símbolo señalado, y la suspensión de la Pascua, ceremonia conmemorativa del libramiento de la servidumbre egipcia, había evidenciado el desarrollo que causara, había evidenciado el desagrado que causara al Señor el deseo de Israel de volver a esa servidumbre. Pero habían terminado los años de repudiación. Dios reconocía nuevamente a Israel como su pueblo y se restablecía la señal de su pacto. El rito de la circuncisión se aplicó a todo el pueblo que había nacido en el desierto, y el Señor lo declaró a Josué: hoy te he hecho rodar de sobre vosotros el oprobio de Egipto. Y en alusión a este gran acontecimiento, llamaron el lugar de su campamento Gilgal, o sea, rodadura. Muchos que siendo aún niños habían cruzado el Mar Rojo, cruzaban ahora el Jordán gracias a un milagro similar. Eran guerreros pertrechados para la batalla. Después de que el último de los soldados de Israel hubo cruzado, Josué ordenó a los sacerdotes que salieran del río. Cuando hubieron salido y trajeron el arca de un lugar a un lugar seguro, Dios retiró su poderosa mano y las aguas que se habían ido acumulando irrumpieron río abajo, formando una poderosa avenida que llenó todo el canal natural de la corriente. El Jordán siguió corriendo como una inundación irresistible, anegando toda su cuenca. Pero antes de que los sacerdotes hubieran salido del río, para que este maravilloso milagro no fuera olvidado jamás, el Señor ordenó a Josué que seleccionara hombres notables de cada tribu para que tomaran piedras del lugar del río donde los sacerdotes habían permanecido y las llevaran en sus hombros hasta Gilgal. Allí debían erigir un monumento en memoria del hecho de que Dios había hecho posible que Israel cruzara el Jordán a pie seco. Sería un recordatorio continuo del milagro que el Señor había obrado en ellos. A medida que los años fueron pasando, los niños preguntarían la razón del monumento y una y otra vez escucharían la maravillosa historia hasta que quedara indeleblemente grabada en sus mentes hasta la última generación. Cuando los reyes de los amorreos y los reyes de los cananeos oyeron que el Señor había retenido las aguas del Jordán ante los hijos de Israel, sus corazones sucumbieron al pánico. Los israelitas habían derrotado a 2 de sus reyes de Moab, y el cruce maravilloso del ancho e impetuoso Jordán llenó de temor a su pueblo. Entonces Josué circuncidó a todos los varones que habían nacido en el desierto. Después de esta ceremonia, celebraron la Pascua en la llanura de Jericó. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Queridos amigos y hermanos, la condición espiritual de Israel era delicada, pues el pacto se había roto ya mucho tiempo antes. Ahora se hacía necesario restablecer el pacto, es decir, la situación espiritual del pueblo. Su relación con el Señor. Debemos velar que nuestra situación espiritual se encuentre sana. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.